Amigos de RPM, bienvenidos a una nueva temporada del automovilismo aquí en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Ya comenzó la actividad con lo que fue la presentación del karting y la categoría más 354 tiempos. En una jornada lluviosa hizo su primera presentación del año. También pasó por aquí el Turismo Nacional, clase 2 y 3, para dar un espectáculo realmente maravilloso y con una cantidad de público excepcional. La verdad que comenzamos bien esta temporada. Este fin de semana tendremos la actividad de la pista, su primera fecha con la presentación de la Fórmula Santacruceña, el 1.300 centímetros cúbicos, 1.600 centímetros cúbicos, el stock patagónico pista y el turismo pista santacruceño. Este fin de semana, sábado, clasificaciones y series. El día domingo, todas las finales para las categorías que hagan su presentación en esta primera fecha 2023. Pero en este programa tendremos las alternativas del karting, de lo que significó su primera puesta en escena para la categoría más 354 tiempos. Series y finales para esta categoría en la primera presentación de esta temporada. Como es habitual, hacemos la pausa y ya venimos con este material. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. A entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. PLK Distribuciones y Servicios, las mejores líneas de cristales de calidad, seguros y certificados para particulares, comercios, empresas y compañías de seguros. PLK, líder mundial de cristales para la industria automotriz, ventas mayoristas y minoristas. Distribuciones PLK en Facebook e Instagram. Teléfono 2966 61 66 27. Dirección Ángel Banciella, 1475, Río Gallegos.
Disfruta la televisión en vivo, las mejores series y películas en todos tus dispositivos. Busqué en la grilla para ver lo que ya pasó. Reinicia el programa para no perderte nada. Encontrá tus películas, series y canales favoritos. Pausa lo que estás viendo y continúa cuando quieras. Maneja el acceso de los niños. Disponible para dispositivos Android, iOS, Chromecast, Android TV y Sensa Deco. Sensa, la evolución del contenido. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 552344 o 584237. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Comienzo de la temporada, primera fecha 2023 para la Master 154 tiempos. Aquí estamos viendo ya cómo salen los vehículos a la serie 1, la primera serie de la temporada. Facundo Guayaquil había marcado el mejor registro de lo que había sido el año pasado, el dominio absoluto de Garelli. Apareció Facundo Guayaquil para hacer pelea y también Leonardo Paris-Ney, protagonistas excluyentes de esta fecha, sin ninguna duda, de la Master 154 tiempos. Con un día lluvioso que se mantuvo durante toda la jornada. No fue una lluvia importante, pero sí una garúa que estuvo persistente a lo largo de la fecha. Aquí estamos viendo cómo van saliendo ya para encolumnarse para la grilla de partida de cada uno de los vehículos que van a participar. 19 fueron en total y en esta serie largaron 10 vehículos. Facundo Guayaquil desde la primera posición, segundo Leonardo Paris-Ney, tercero Gonzalo Canteros, cuarto Matías Pitácolo, quinto Jorge Sotoparra, sexto Sebastián Rodríguez, en el séptimo lugar Jorge Tepa, octavo Joel Acosta, noveno Nahuel Soria y décimo Julio Peralta. Momento del lanzamiento para esta serie 1 que realmente estuvo interesante. Una primera serie que se corrió como es habitual a 6 vueltas, en este caso circuito número 1 que tiene 1009 metros. Allí está ya la salida, la preparación para esta serie que, como dijimos, fue a 6 vueltas. Largada en movimiento en esta oportunidad, ya que las condiciones de la pista
obviamente podían dificultar el accionar de los pilotos si lo hubieran hecho en posición detenida. Aquí vemos, bandera verde ya, y allí se larga esta serie. Vemos, bueno, obviamente que aquí vienen todos juntitos, es la primera salida para competir, y después, bueno, van pasando una serie de cosas que obviamente tienen que ver con cada uno de los pilotos y las condiciones climáticas que inciden sin ninguna duda. Facundo Guayaquil tomó de movida la primera posición, seguido de Paris-Neil, y luego, bueno, cada uno hizo lo suyo para poder avanzar en la medida que se pudiera. Cambios hubieron a partir de la tercera posición, donde Jorge Sotoparra, que había largado quinto, logró colocarse allí en el podio de la serie. También Matías Pitácolo mantuvo su posición de lanzamiento, una carrera que lo tuvo como protagonista igual. Julio Peralta avanzó, llegó al quinto lugar habiendo largado desde la 10ª posición, y esto es meritorio para las condiciones climáticas. El que perdió fue Gonzalo Canteros, había largado tercero y con el transcurrir de las vueltas fue perdiendo posiciones para quedar en el 6º lugar. Jorge Tepa, que había lanzado en séptima posición, mantuvo esa posición a cabo de las 6 vueltas. 2 posiciones perdió Sebastián Rodríguez, había largado sexto, finalmente tras la bajada de la bandera arribó en el 8º lugar. Joel Acosta perdió una posición a lo que había sido su lanzamiento, llegó noveno, cumplió con los 6 giros también como el resto de los pilotos, y finalmente décimo Nahuel Soria, que perdió la 9ª posición que había largado. Así que bueno, ahí estuvo, entretenida de todas maneras, más que nada teniendo en cuenta las condiciones del piso, ya que estábamos atentos a ver si alguno exigía de más el karting y esto le traía algún inconveniente. Pero se adaptaron bastante bien todos los pilotos en esta primera serie. El mejor tiempo, el mejor registro para esta serie número 1 fue de Jorge Tepa, 59 segundos 4.72, a un promedio de velocidad de 61 kilómetros 77 metros. Estuvo entretenida la serie, más que nada por las condiciones climáticas, porque a medida que fueron pasando las vueltas, también como vemos en imágenes, se van separando los kartings, ¿no? Obviamente que siempre hay alguna posición que está peleada, pero fue como una fila india con, en definitiva, alguna distancia mayor o menor de lo que podría uno suponer con piso seco. Allí estaba, firme Facundo Guayaquil, seguido de Leonardo Paris-Neil para esta segunda posición. Allí ya lo vemos también a Jorge Sotoparra, que se había colocado tercero, el vehículo, el karting número 11, y el resto de los pilotos venían peleando, ¿no? La verdad que en algún momento se juntan y pelean, sobre todo cuando ya viene la bajada de la bandera, quieren lograr en las 2 últimas vueltas lo que obviamente por allí no les permitió las vueltas anteriores. Pero estuvo entretenido, estuvo más que nada por eso, ¿no? Por la expectativa de saber quién colocaba el acelerador un poquito más de lo normal y podría hacer algún trompo o alguna salida de la pista. Pero se mantuvieron la mayoría en sus lugares y lograron hacer una buena serie. Un comienzo de temporada que obviamente se nota la pelea. Allí está el auto 29, precisamente de Joel Acosta, que perdió posiciones cuando venía peleando por un sexto lugar y quedó en el fondo. Nahuel Soria nada más quedó por detrás de él. Linda serie, la verdad que estuvo entretenida. Fueron 6 minutos 51 segundos 152 milésimas para el recorrido del ganador, para este trazado que tiene 1009 metros como dijimos. Así que de esta manera comenzó la temporada que obviamente se hizo esperar. Pasó todo el receso y fueron los que abrieron el fuego, en definitiva, en lo que hace a
hasta la temporada 2023. Lamentablemente no hizo presencia la categoría Steel, la de los más chiquitos, por lo tanto el espectáculo lo brindó mayormente, obviamente, la Master 150 4 tiempos. Ya estamos sobre la vuelta final, hay alguna pelea, algún roce por allí también, para ir culminando con esta primera serie que lo tuvo como protagonista y ganador a Facundo Guayaquil. Lindo, la verdad que comenzamos nuevamente la temporada, se extrañaba obviamente, y aquí estamos ya para la bajada de la bandera, el triunfo de Facundo Guayaquil, que sin ninguna duda tiene todas las intenciones de pelear con Facundo Gareri, obviamente que el resto también, pero apareció un competidor que está a la altura. Ahí está, la bajada de la bandera para esta primera serie de la Master 150 4 tiempos. Van arribando, llegando ya al final de la competencia, para obviamente recordarle que esto es clasificatoria para la carrera final. Ahí vamos a ver el resultado general de esta Serie 1 de la Master 150 4 tiempos. 10 pilotos fueron los partícipes de esta serie. El ganador, como habíamos dicho, Facundo Guayaquil, segundo Leonardo Parisnel, tercero Jorge Sotoparra, cuarto Matías Pitácolo, quinto Julio Peralta, el sexto Gonzalo Canteros, séptima posición de partida, resultado final Jorge Tepa, luego Sebastián Rodríguez, noveno Joel Acosta y décimo Nahuel Sobias. Todos cumplieron con los 6 giros. Y aquí está ya la salida para lo que va a ser en definitiva la segunda serie. Nutrida participación también, fueron en la serie 1 10 pilotos y en esta fueron 9, con distintos resultados, porque la verdad que hay protagonistas de esta serie que han sabido ganar, que han sabido estar la mayor de las veces en el podio, han ganado sus carreras, y en esta segunda serie, bueno, se les complicó a más de uno. Pero de todas maneras, bueno, así es el automovilismo, nada está dicho hasta que se baja la bandera y se pasa por la revisación técnica, ¿no? Ahí está Sebastián Gómez, listo, preparándose. Facundo Gareri largó en la primera posición en esta segunda serie, Sebastián Gómez segundo, tercero Emanuel Sánchez, cuarto Rodrigo Caballero, quinto Diego Leville, sexto Nicolás Ojeda, séptimo Martín González, octavo Agustín Fernández, noveno Aner Madian Clark. Así está todo listo para obviamente hacer la serie y lanzar estas 6 vueltas para esta segunda serie en el Kartódromo Malvinas Argentina. Primera fecha 2023. Y tal cual como ocurrió con la anterior, allí lo vemos al auto 9, complicado el de Martín González, que no pudo dar una sola vuelta de esta serie. Lanzada en movimiento, decíamos, tal como había ocurrido con la primera, las condiciones climáticas persistían con esa garúa finita, pero que estuvo presente durante toda la tarde. Aquí viene Gareri en la punta de la competencia, jardín rojo, buzo amarillo, y el resto de los pilotos que obviamente comenzaron a andar estas 6 vueltas. Martín González no pudo participar, como lo habíamos parado allí, y el resto cumplió con las 6 vueltas, excepto Aner Madian Clark, que de las 6 giró solamente 4 para quedar en la octava posición de esta serie. Clasificatoria, reitero, ¿sí?, para lo que iba a ser las posiciones finales de esta primera fecha 2023. Con más precauciones, que a lo mejor en esta segunda serie, por allí el piso tenía alguna dificultad mayor que la que tuvo la primera serie, pero de todas maneras fue entretenido porque en definitiva Gareri, que marcó el ritmo y la punta de estas 6 vueltas, lo tuvo a Sebastián Gómez como seguidor y también a Emanuel Sánchez. Por allí apareció también Rodrigo Caballero para colocarse en buena posición. Bueno, como era normal y lógico, algún trompito por allí por las condiciones del piso del Kartódromo Malvinas Argentinas. Linda lucha, hubo pelea por la segunda posición,
más allá de que Gareri sacó una leve ventaja, pero no se pudo alejar como en otras oportunidades donde fue un dominador absoluto de la competencia. Allí estaba la lucha entre Manuel Sánchez y Sebastián Gómez, dura, no querían aflojar ninguno de los dos. Ahí Emanuel le gana la posición, pero de todas maneras el segundo lugar sería, tras la bajada de la bandera, para Sebastián Gómez, que fue el segundo en la competencia. Estuvo entretenida porque esta lucha entre Emanuel Sánchez con el auto 5 y Sebastián Gómez con el 4, bueno, fue quizás de lo más entretenido de esta serie, de estas 6 vueltas. El mejor registro de tiempo lo hizo Nicolás Ojeda, 58.553 a una velocidad de 62 kilómetros 36 metros en la hora. Lindo registro también por las condiciones climáticas, ¿no? Y no fueron los punteros los que lograron las mejores posiciones, los mejores tiempos, en este caso Nicolás Ojeda. Así van pasando las vueltas, la lucha obviamente estaba, allí se alejó un poco Gareri, sacó ventaja por la lucha que obviamente y la pelea que venía entre Gómez y Sánchez, que se hizo realmente dura. Luego estaba Rodrigo Caballero también enganchado allí con Nicolás Ojeda, Diego Leville, que había largado 15, finalmente quinto, arribó sexto. Acá no hubo muchos cambios, porque en definitiva los 4 primeros llegaron tal cual había sido su lanzamiento, o sea, Gareri, Gómez, Sánchez y Caballero. Luego Ojeda gana un lugar, pierde un lugar Diego Leville, cumplen las 6 vueltas, gana un lugar Agustín Fernández también, y 4 vueltas para Aner Madian Clark y 0 vueltas para Martín González, lamentablemente, que se quedó allí en la salida nada más para encolumnarse. Allí el abandono de Clark y por supuesto ya el aviso de lo que iba a ser la última vuelta para quien dominaba hasta aquí, Facundo Ezequiel Gareri. Fíjese las lagunitas que se forman y que obviamente dificultan bastante el andar de los karting, y hay que tener sumo cuidado en no pasarse, ¿no? Porque si no viene la complicación de perder posiciones sin ninguna duda. Bueno, Gómez se acercó un poco también sobre el final a Facundo Gareri, quedó un poco más relegado Emanuel Sánchez en la tercera posición, y esto hizo que esta Máster 154 tiempos, bueno, fuera también entretenida, pero no tuviera la lucha que tenía, que fue en la primera serie. Bajada de la bandera, triunfo para Gareri, Gómez y Sánchez, los 3 del podio, y el resto de los pilotos que cumplieron con las 6 vueltas, que fueron 7 en total de los 9 que participaron en esta segunda serie. Clasificatoria, reitero, ¿sí?, para encolumnarse para la final de la competencia. Ahí estamos viendo cómo van ya culminando con esta segunda serie, y todavía persiste obviamente el agua en la pista. Vemos cómo quedaron el resultado final de esta segunda serie. Ganador Facundo Gareri, segundo Sebastián Gómez, tercero Emanuel Sánchez, cuarto Rodrigo Caballero, quinto Nicolás Ojeda, sexto Diego Leville, séptima posición para Agustín Fernández, octavo Aner Madian Clark y noveno Martín González, sin vueltas, lamentablemente. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos.
Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Disfruta la televisión en vivo, las mejores series y películas en todos tus dispositivos. Busca en la grilla para ver lo que ya pasó. Reinicia el programa para no perderte nada. Encontrá tus películas, series y canales favoritos. Pausa lo que estás viendo y continúa cuando quieras. Maneja el acceso de los niños. Disponible para dispositivos Android, iOS, Chromecast, Android TV y Sensa Deco. Sensa, la evolución del contenido. PLK Distribuciones y Servicios, las mejores líneas de cristales de calidad, seguros y certificados para particulares, comercios, empresas y compañías de seguros. PLK, líder mundial de cristales para la industria automotriz, ventas mayoristas y minoristas. Distribuciones PLK en Facebook e Instagram. Teléfono 2966 616627. Dirección Ángel Banciella, 1475, Río Gallegos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito.
Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 55 23 44 o 58 42 37. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Muy bien, ya estamos entonces con la final de la Master 154 tiempos. Ya pasaron las series clasificatorias para esta final y fíjense, el clima seguía con las mismas condiciones. El piso húmedo, con algunas lagunitas en distintos sectores de estos 1009 metros y la salida de los pilotos para encolumnarse en la grilla final para disputar esta primera final de la temporada 2023. 19 vehículos, 19 pilotos participaron de esta primera final del año 2023. Allí está la salida de la pista de cada uno de los pilotos. Allí está Sebastián Gómez precisamente. Facundo Guayquil desde la primera posición, segundo Facundo Garey, tercero Leonardo Parisneil, cuarto Sebastián Gómez, quinto Jorge Sotoparra, sexto Emanuel Sánchez, séptima posición de salida para Matías Pitácolo, octavo Rodrigo Caballero, noveno Julio Peralta, décimo Nicolás Ojeda, undécimo Gonzalo Canteros, décimo segundo Diego Leville, Jorge Tepa 13, 14 Agustín Fernández, 15 Sebastián Rodríguez, 16 Joel Acosta, 17 Nahuel Soria, 18 Aner Madian Clark y en la última posición Martín González. De esta forma se largaba esta final del año, salida del 115 allí para encolumnarse en lo que iba a ser esta final, ¿sí? Primera final del año. Allí está el movimiento ya para la vuelta previa y por supuesto la largada fue el movimiento tal cual se produjo en la primera y segunda serie. Aquí vemos entonces cómo ya va a ser el procedimiento de esta competencia. Allí lo vemos a quien marcaba la primera posición, que era Facundo Guayquil, y vemos, bueno, ya largada de movimiento, como dijimos, para esta final que iba a ser entretenida porque se corrió un total de 15 vueltas en estas condiciones climáticas. Mucho trompo, mucha ansiedad por parte de los pilotos de ir para adelante y esta lucha permanente que hubo por la punta. La verdad que estuvo muy entretenida la punta de la carrera. Los tres del podio estuvieron realmente peleándose por cada una de las posiciones. De hecho, Facundo Guayquil marcaba el ritmo en principio, después lo marcó Facundo Gareri. Parisneil se introdujo entre estos dos pilotos para pelear inclusive la punta. No la alcanzó, pero estuvo muy cerca de agarrar la primera posición en esta lucha permanente que se llevó a cabo en esta competencia. Sebastián Gómez prendido también así, por supuesto.
estaba Jorge Sotoparra, que ha hecho una buena largada, lo propio para Peralta, que ganó 3 lugares en lo que había sido su lanzamiento. Emanuel Sánchez, que había largado sexto, finalmente se quedó con el 7º lugar. Mantuvo posición Rodrigo Caballero, octavo había lanzado, octavo fue, como vio, obviamente la bajada de la bandera. El noveno fue Nicolás Ojeda, fueron los 9 que cumplieron con los 15 giros estipulados para esta final. El resto de los pilotos corrieron distinta suerte, ya que Gonzalo Canteros hoy en esta oportunidad no las tuvo para nada con él, 5 vueltas nada más para quedarse con la posición 19. Aner Madian Clark también sufrió toda la tarde, 6 vueltas para él y se quedó 18. Sebastián Rodríguez, 8 vueltas para quedarse con la posición 17. También Diego Leville, 9 vueltas para quedar en la posición 16 de esta competencia. La verdad que corrieron distinta suerte los pilotos. Agustín Fernández, que había alargado en puesto 14, quedó 15 finalmente, pero con vueltas menos, ya que circuló 11 vueltas nada más. Entretenida la serie, fíjese, las condiciones del piso hicieron que fuera muy entretenida esta final, la primera del año. Estábamos diciendo que también con 13 vueltas Jorge Tepa, 14 vueltas para Martín González, 14 vueltas para Matías Pitácolo, lo mismo para Joel Acosta y Nahuel Soria. Fueron 9 los pilotos que cumplieron con los 15 giros, luego 14 para otros 4 pilotos, 13 para uno, 11 para el otro, 9 para Diego Leville, y el resto cumplió con la mitad del recorrido nada más para finalizar esta competencia. Aquí Nicolás Ojeda hizo el mejor registro de tiempo, de todas maneras, para haber hecho lo propio en la serie y en la final de la categoría. Lindo, los dibujos extraños que van haciendo los pilotos, ya que en la final, bueno, son 15 vueltas y se exigen un poco más y van buscando cómo avanzar. Salidas de pista y todo este movimiento que se produce en la competencia. Sacó ventaja, aquí lo vemos con un poco de ventaja Facundo Guayquil, segundo Gareri, tercero Paris-Neil, cuarto Sebastián Gómez y el resto de los pilotos que venían avanzando y haciendo lo propio, más allá de las vicisitudes que hayan tenido en la competencia. Entretenido, sobre el final hubo realmente dura lucha entre los 3 primeros. Aquí ya vemos cómo se van acercando uno al otro y esto provocó una lucha. Ahí nada más, fíjese, en nada, en nada de espacio estaban los 3 primeros que marcaban el ritmo de la competencia, Guayquil, Gareri y Paris-Neil. Por allí, después de la final, se quejó Guayquil de algún toque de Gareri, allí un toquecito, pero yo creo que es más fruto de las condiciones del piso que de las intenciones, porque hasta acá el año pasado también fue dominador Gareri de toda la temporada, pero no tuvo problemas, inclusive saliendo desde el fondo, en lo que hace a su manejo y a la pelea de cada puesto. Yo creo que más que nada muchas cosas de las que pasan en la serie tienen más que ver con las condiciones del piso y esa lucha, que es muy difícil medir los frenajes, ¿no? Y sobre todo en las condiciones en que estaba la pista. Fíjese que la lluvia era persistente porque estamos viendo cómo se produce la estela de agua cuando van avanzando los karting, ¿no? Ya estaba, incluso ya las lagunitas que se veían en las series ya no están, porque el piso se conformó todo prácticamente en mojado, ¿no? El 100% ahí está, fíjese, la lucha, el toquecito apenas, yo creo que es más consecuencia de las condiciones del piso. Allí está también Paris-Neil, fíjese cómo se tira por afuera para ver si logra la segunda posición. Ahí de hecho lo pasa a Gareri y luego recuperaría Gareri esa segunda posición.
La verdad que estuvo muy buena la carrera, más allá de que las velocidades obviamente no es lo mismo un piso en estas condiciones como en una pista seca, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el espectáculo estaba garantizado por el accionar de los pilotos, ¿eh? Allí se pasa un poco Neil, Gareri trata de sobrepasarlo, buscaba la primera posición París-Neil, que la tenía Facundo Guayaquil hasta avanzada la competencia. Entretenidísima la verdad, ¿no? Allí Gareri nuevamente va a buscar posiciones, allí está París-Neil en ese sándwich entre Guayaquil y Gareri. La verdad que estuvo más que entretenido. Allí recupera Gareri la segunda posición en esa curva interior y va a buscarlo nuevamente a Facundo Guayaquil, hecho que obviamente lo lograría al cabo de las 15 vueltas en una lucha denodada que tuvieron los pilotos, ¿eh? Allí está Gareri en la punta, casco blanco, y esta pelea permanente que seguramente le va a brindar. Allí Guayaquil toma la punta nuevamente. La verdad que estuvo espectacular y le apareció un competidor de fuste a Gareri, ¿no? Allí nuevamente agarra la punta de la competencia, se pasaron como 4 o 5 veces a lo largo de estas 15 vueltas, por lo cual, como le decía, estuvo entretenido, y más con las condiciones del piso que estaban teniendo los pilotos, ¿eh? Allí vemos, bueno, algún dibujito también raro, una frenadita por allí, se mueve el karting, parece que lo van a perder, pero se han adaptado muy bien a este piso que obviamente está. Allí París-Neil nuevamente en la lucha con Guayaquil, allí recupera la segunda posición. Qué lindo, la verdad que entretenidísimo ver lo que pasó con los 3 pilotos de punta, ¿eh? Allí estaba París-Neil segundo, buzo negro, y en este caso quedó tercero Guayaquil para ir a buscar obviamente una vuelta más en esta competencia que se hizo larga, ¿sí? Porque las 15 vueltas van a otro ritmo de lo que es un piso seco. Pero bueno, comenzó el Máster 154 tiempos, ¿eh? Con el resultado opuesto de esta competencia, Facundo Gareri es el líder del campeonato con 26 unidades, segundo Facundo Guayaquil con 22, con 17 unidades Leonardo París-Neil en la tercera posición, cuarto Sebastián Gómez con 15, el quinto lugar para Jorge Soto Parra con 12 unidades y sexto lugar Emanuel Sánchez con 8 puntos para esta primera fecha, ¿eh? Guayaquil 22 puntos y el puntero Gareri con 26 unidades, ¿eh? Linda la competencia, a pesar de obviamente todo esto que pudimos observar en la pantalla. Bueno, se perdió el camarógrafo. ¿Qué pasó? Ahí estamos. Cosas de la lluvia, dijo un amigo. Bueno, y ahí está la pelea, ¿no? Nuevamente ahí quedó París-Neil tercero. Había hecho lo propio Gareri con Guayaquil, que ahora está en la punta de la competencia. Se pasaron como 3 o 4 veces y eso fue lo más entretenido de la carrera. Así Gareri nuevamente toma la punta de la competencia. Fíjese que el ritmo para los 3 es parejo y buscan el sobrepaso en zonas de frenaje, ¿no? Allí tira la frenada Guayaquil con Gareri para ver si puede ganarle la posición finalmente de esta competencia. Fíjese cómo terminan, ¿eh? Van arribando a las vueltas finales en estas condiciones, ¿no? 1, 2 y 3. En este caso Guayaquil primero, segundo Gareri, tercero Leonardo París-Neil. Mantuvo su posición Sebastián Gómez a lo largo de las 15 vueltas. Jorge Soto Parra estaba también así prendido y Julio Peralta, que fueron los que avanzaron durante esta carrera de la Máster 150. Fíjese,
allí le sacan un poquito de ventaja, pero en zona de frenaje se arrima Leonardo Paris-Neil, lo busca Gareri por todos lados, sabe que ya está terminando la competencia y va buscando a ver qué resquicio le deja para poder arribar en la mejor posición de esta competencia. Muy lindo, la verdad, para hacer la primera carrera del año y en las condiciones de pista, allí está, bajada de la bandera que se va a venir para el final de esta competencia, en este caso para esta primera fecha 2022. Gareri pudo quedarse con la primera posición, segundo Guayaquil, tercero Paris-Neil, fueron los tres del podio tras estas 15 vueltas. Entretenidísima esta final, sin ninguna duda, de la Master 154 tiempos. Muy lindo, la verdad. Felicitaciones a todos los pilotos que brindaron un muy buen espectáculo en esta primera competencia del año 2023. Fueron los que abrieron el fuego en esta temporada y allí hicieron un muy buen espectáculo. Allí vemos la vuelta de honor para Facundo Gareri, que había charlado con Guayaquil por las quejas que había tenido Guayaquil y quedó todo claro de que fueron las condiciones climáticas las responsables. Gareri ganador, segundo Guayaquil, tercero Paris-Neil, cuarto Sebastián Gómez, quinto Jorge Sotoparra, sexto Julio Peralta, séptimo Manuel Sánchez, octavo Rodrigo Caballero, noveno Nicolás Ojeda, décimo Nahuel Soria, undécimo Joel Acosta, décimo segundo Matías Pitácolo, décimo tercero Martín González, décimo cuarto Jorge Tepa, con vueltas menos Agustín Fernández, Diego Leville, Sebastián Rodríguez, Anner Madian Clark y último Gonzalo Canteros. Comenzamos la temporada, la verdad que las condiciones climáticas no son de lo mejor, pero se hizo un carrerón, la verdad que impresionante. Sí, la verdad que sí, estuvo lindo, con lluvia, por lo menos a mí me cayó bien, nos adaptamos rápido, creo que fuimos 1 o 2 carreras más con lluvia, pero bueno, esto nos cayó al pelo. Muy luchada durante toda la carrera, hasta que, digamos, hubo pelea en la punta y después te empezaste a arrimar y hasta estuviste a un centímetro de la punta. Sí, venía que los dos Facu se venían golpeando, así que bueno, nos alejamos un poquito, pero encima no se veía nada con el agua, estaba peligroso. Pero bueno, después nos fuimos vuelta a vuelta, fuimos alcanzándolo y bueno, quedamos tercero. Tremenda lucha todavía. Sí, estuvo lindo, todo peleado hasta la última vuelta, pero bueno, igual que la clasifica serie. Facu ganó, pero estuvo atrás tuyo. Claro, en una yo me pasé y bueno, pero era así, estaba muy jodida la pista. Estaba difícil, de todas maneras, a ver, cuando uno lo mira afuera y dice la pista no está en las mejores condiciones, pareciera que en cualquier momento te vas afuera, ¿no? Y sí, y encima que llovía, paraba, pero bueno, claro. Estábamos ahí. Bueno, ¿contento? Sí, muy contento, así que bueno, esperemos seguir todo el año y bueno, a seguir nomás. ¿A quién se lo dedicamos? A mi viejo, a mi vieja, a mi novia, a mi hermano Carly que me ayudó y bueno, y a Cristian que se armó un cañete. Disfrútalo. Dale, gracias. Facundo, comenzamos la temporada, te hiciste presente, que eso es muy bueno, una carrera bárbara, unas condiciones de pista complicadas y la pregunta obligada también, al margen de la carrera, si hay continuidad. Bueno, Tuki, gracias por la nota, hace un montón que no te veía, o sea, con lo que es así, hace un montón que no subí el podio, claro. Volvimos este año, vamos a tratar de hacer el año completo, venimos a ver si le podemos pelear en campeonato, que es la idea, y sí, vamos a continuar.
Y después, la verdad que una carrera bastante linda con el piso medio complicado de lo que hace lo que es la lluvia, pero bueno, se pudo un lindo espectáculo más que nada para la gente, ¿no? Seguro, buena lucha con Facu y después se arrimó Neil y tremenda carrera, se hizo entretenidísima. Sí, yo en un momento me había cortado y empecé a mirar para atrás y empecé a hacer al lerdo y vi que se me vinieron y no me lo podía pegar, así que bueno, traté de hacer la carrera lo más lerdo que podía para que peleen ellos y bueno, en uno de los percances es algo de lo que hace la lluvia que te hace que bueno, uno se abre un poco, se te puede meter y te corre el karting, pero bueno, como hablaba con Facu hace un rato, no sé si me quiso pegar, pero me pega, me hace sobrepaso. No sé si fue con la mala leche, porque no lo considero de esa manera a él, porque es muy buen piloto. Así que bueno, nada, un segundo puesto creo que no estoy contento, pero no es malo para arrancar el campeonato, ¿no? Hay que sumar siempre. Y sí, la verdad que sí. Hace cuánto venía haciendo pole Facundo y ganando serie, que bueno, por lo menos le sacamos lo que es la primer pole del año. Y bueno, vamos a tratar de laburar con mi viejo, que siempre está con todo conmigo, y con los que me ayudan, igual, con Martecito Ojeda, que me dio una mano grande, que estuvo presente. Y bueno, nada, vamos a ver si podemos seguir por este camino para este año. Bueno, como a vos y a los otros chicos, las felicitaciones, pues hicieron un carrerón, la verdad que estuvo entretenido y ojalá que siga siendo así todo el año. Y esperemos que sí, darle un poquito más de lucha a lo que fue el año pasado. Y yo creo que vamos a andar, si laburamos como tenemos que laburar, vamos a hacer una que otra carrera, vamos a poder meter. ¿A quién se lo dedicamos? Y especialmente a mi viejo, que es el que siempre me acompaña, es el que me incentivó de vuelta a volver a karting. Hace muchos años que no estaba en actividad con cosas mías, el año pasado corrí 2 carreras, pero bueno, claro. de tipo invitado y binomio, no era algo mío. Y bueno, este año arrancamos con todo nuestro, motores míos, nuestro, así que bueno, hay que hacerlo a mi viejo, a mi familia que me acompaña, a todos los que me dan una mano y me mandan un mensaje siempre de aliento. Y nada, por un momento no tenemos sponsor, pero ya vamos a agarrar. Seguro, seguro. De todas maneras, para destacar, no has perdido la sensibilidad de estar en la carrera, ¿no? Y está costando un poquito agarrar de vuelta al ritmo, hay que entrenar más en karting, no hace mucho no entrenaba, le metía duro y se nota que cuando dejás un poco cuesta el ruedo, pero bueno, creo que vamos a volver y vamos a andar un poquito más rápido pues. Felicitaciones. Muchas gracias, Tuki. Comenzamos una nueva temporada defendiendo el 1. Muy buena carrera con unas condiciones bastante complicadas, ¿no? ¿Cómo estás, Tuki? Buenas tardes. Sí, la verdad que una carrera hermosa, un lindo fin de semana. Hace rato estaba pidiendo una de lluvia. Me gustan las carreras de lluvia. Mirá. Así que, bueno, se pudo dar todo el fin de semana, todo el domingo con lluvia y, bueno, por suerte pudimos redondear lo mejor que se pudo hacer en el resultado. Una carrera con León París también en palo y palo. La verdad que estuvieron intercambiando posiciones hasta la última vuelta. Sí, fue una carrera muy peleada. Se me había ido al principio Guayaquil. Bueno, cuando estoy perdiendo un poco de rendimiento, se acerca a París y después de a poquito nos fuimos para adelante y bueno, después de un par de maniobras me pude quedar con el primer puesto, pero la verdad estuvo muy complicada y bueno, calculo que para afuera se vio muy divertida. Buenísima, la verdad. Algo de polémica también, porque hubo quejas con el comisario. ¿En qué pasó? Sí, lo hablé con Facu, me dijo que le pegué en una curva y que lo pasé. Yo la verdad no recuerdo que haya sido así, creo que los dos corrimos de igual manera. Un poco de roce tiene que haber en estas condiciones, no podés pasar limpio, pero ahí lo hablamos y no, quedamos que está todo bien. Ajá. Pero bueno, son carreras de lluvia, es más complicado el tema de los frenajes, más cuando te vienen frenando mucho adelante a propósito para que se te vayan acercando a los de atrás, claro. Pero no, bueno, se pudo terminar bien, ahí contento. Bueno, qué racha que venís teniendo, ¿no? Todo el año pasado ganador, arrancaste en la primera también, esta capaz que te costó más que el resto, pero tremendo. No, tremendo, la verdad. Muy contento con el equipo, con toda la gente que apoya siempre, que me viene a ver. Es impresionante. La verdad que sí, andamos de buena racha. En un momento cuando quedé tercero y vi que los de adelante tenían un poco más rendimiento, ya había pensado en quedarme a defender en la posición que tengo, pero bueno, me pude ir acercando de a poco y lograr el resultado que obtuvimos. Bueno, buena manera de empezar el año. Olvídate, sí. Contento con el equipo, seguir trabajando, tenemos un par de cositas para probar, para mejorar, así que
vamos a dar lo mejor para la otra fecha. Disfrútalo. Bueno, muchas gracias, Tuki. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. Por supuesto, también estuvo el homenaje a la trayectoria de Chiqui García, un histórico de nuestro automovilismo, y que por supuesto en el marco del turismo nacional se hizo este reconocimiento y este homenaje a uno de los grandes pilotos de nuestro automovilismo. Les reitero, este fin de semana, pista, sábado clasificaciones y series, y el domingo desde las 14 todas las finales. En nuestro próximo encuentro ya iremos desglosando cada una de las categorías y de sus protagonistas para que ustedes obviamente sepan qué pasó este fin de semana, más allá de la presencia que hagan ustedes, por supuesto, en el Autódromo José Muñiz. Gracias por la atención dispensada, que lo pasen realmente muy bien.